Entonces, de a poco sumándonos al webinar, que ya la sala está abierta. Vamos dándole la bienvenida a Alejandro Egermont, Andrés Levi, Camila Gaviria, bienvenida a Claudio Soriano. De a poco nos vamos sumando. Edmundo Strata también nos acompaña, Eduardo Vega. Un saludo para Erika Reyes. También está con nosotros, veamos quiénes más se han ido sumando. Poco. Gonzalo Romero, bienvenido también, gracias por acompañarnos. A Jennifer Fonseca también le damos la bienvenida. Luz Reyes, también nos acompaña Mariana García, Mónica Patricia, y nos vamos sumando. La bienvenida para Oliver Cruz. Paulina Cediel, también, bienvenida. Rosa Dalmau, Sandra Becerra, vamos a tratar de comenzar puntuales, tenemos aún unos minutos, así que vamos a ir dándole tiempo a que se vayan sumando participantes para el webinar. Este webinar que tiene como título El valor de la responsabilidad social empresarial frente a la crisis. Frente a las crisis. Porque ahora estamos en una gran crisis disruptiva, pero la responsabilidad social empresarial tiene una serie de ventajas que preparan a las empresas frente a todo tipo de crisis. Esta sí que era muy difícil de prever, pero de todas maneras es uno de los riesgos que nuestro mundo tan globalizado estaba poco a poco enfrentando. Se siguen sumando entonces participantes. Vamos a dar comienzo, como les decía, tratar de ser puntuales, a lo sumo un par de minutitos más para permitir que se sume la mayor cantidad de personas. Tenemos un muy buen número de participantes para hoy. Alcanzamos el cupo que teníamos previsto. Hay algunas personas que no van a poder participar, pero de todas maneras van a poder seguirlo vía streaming por Facebook también. Van a tener la información al respecto. Así que bueno, muy bien, nos está acompañando Lucero Abanto, es nuestra CSR Executive Director. ¿Cómo estás, Lucero? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de poder llevar a cabo hoy este segundo webinar que organizamos en WorldCup CSR, justamente para poder capacitar a las organizaciones, brindarles la importancia que tiene la responsabilidad social como cultura organizacional dentro de ellas, más aún en estos tiempos de crisis. Entonces ya empezaré en unos pocos minutos para poder iniciar con este seminario. Perfecto, muy bien. Bueno, siguen sumándose participantes entonces. Como les decía, trataremos de comenzar lo más puntualmente posible. Para esta presentación, que calculo que no llevará, llevará menos de una hora. Y bueno, tendremos también la oportunidad de responder algunas preguntas. Después lo voy a reiterar, pero de todas maneras, para quienes ya nos están acompañando, vamos a hacer primero la presentación del tema, después Lucero, al final de la presentación, va a invitarles a una preevaluación, que es un beneficio muy interesante que tenemos hoy en día, una preevaluación para ver cómo está su empresa frente a la responsabilidad social empresarial, y es una preevaluación que es gratuita. Vamos a tener la oportunidad de una hora conversando con un auditor de WorldCup y poder hacer todas las preguntas también respecto al tema. Después de esta presentación vamos a tener un espacio, entonces, como les decía, para contestar algunas preguntas que pueden ir dejando en el chat a medida que va transcurriendo la presentación, ¿verdad? Y también al final quiero destacar que van a quedar mi email y el email de Lucero para que si alguna de las preguntas no tuvimos tiempo de contestarla o si aparece una nueva consulta que quieren hacer, la pueden hacer directamente a cualquiera de nosotros, ¿verdad?
Bueno, muy bien, estamos ya entonces prácticamente en la hora, no sé si esperaremos un minuto más. Tenemos también a Wilfran Ovalle, que no le vemos allí, pero es nuestro Communications Manager, que está un poco moderando y Buenos días. acompañándonos. ¿Qué tal, Will? ¿Qué tal? Muy Buenos bien. días. Bienvenidos a todos. Listo, Daniel, podemos iniciar. Bueno, perfecto. Entonces, Bueno, la bienvenida. sí, Lucero, adelante. exacto. Buenos días con todos, ¿qué tal? Gracias por estar presentes en este seminario online. Espero que se encuentren bien, de salud, a salvo en sus hogares. Mi nombre es Lucero Abanto, soy representante de WorkUp CCR. Les doy la bienvenida a nuestro segundo webinar, donde trataremos el valor de la responsabilidad social frente a la crisis. Contaremos con la ponencia del ingeniero Daniel Javier. Justamente él es ingeniero agrónomo de profesión de la Universidad de la República de Uruguay. Es miembro del Institute of Corporate Responsibility and Sustainability de Reino Unido, miembro del ISSP Sustainability Professionals en Estados Unidos. Es el miembro del Greenpeace Intelligence Panel y también es nuestro director de calidad y RSE en WorkUp. Además, que es el creador de la norma WorkUp CCR. Como bien lo indicamos por el chat, este seminario será transmitido por Facebook. Ahí colocamos el link para que puedan justamente contactarse con nosotros, poner sus comentarios o compartir esta presentación con alguna otra persona que también esté interesada en conocer del tema, ¿no? Y recordarles que al terminar la explicación podrán realizar sus consultas escribiéndonos en la sección de preguntas y respuestas o question answers, Q&A, que la van a poder encontrar en el inferior de sus pantallas. ¿Ok, Daniel? Entonces, adelante. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lucero. Vamos entonces a dar comienzo a la presentación, también la bienvenida para todos. Vamos a hablar del valor de la responsabilidad social empresarial frente a la crisis en general. En este caso estamos enfrentando una crisis única, inédita, una crisis que es global, no hay lugar donde refugiarse, es decir, en todo el mundo estamos padeciendo simultáneamente la misma situación. Y esto está también afectando, obviamente, la economía y el sector empresarial, ¿verdad? Nosotros, WorkUp es una asociación empresarial, así que por eso vamos a hablar de empresas. Y justamente cuando voy a hablar de responsabilidad social empresarial, si bien podría apelar a la importancia de que nuestras empresas sean socialmente responsables desde el punto de vista de la ética, de la solidaridad, de la responsabilidad, de los valores, como estamos hablando de empresas, voy a hablar de lógica empresarial, porque en realidad estamos convencidos de que no hay ninguna razón para que las empresas no sean o no se comporten y no actúen como socialmente responsables. Hay, suficientes estudios que demuestran que la responsabilidad social empresarial hace a las empresas más rentables, más sostenibles, menos riesgosas, y eso es un poco lo que vamos a comentar o tratar de destacar en este webinar. Primero entonces vamos a hablar justamente de lo que es el valor de la responsabilidad social empresarial para la empresa, ¿verdad? Lo que significa. Primero, que es diferente de filantropía, como decía. La responsabilidad social empresarial no busca las donaciones, por ejemplo. Las donaciones es algo muy bueno, es necesario, atiende a una necesidad, digamos, específica, es una expectativa de la sociedad, de la comunidad, así que está muy bien, pero no es responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial se enfoca más en las relaciones ganar-ganar, ¿verdad? Donde todas las partes razonablemente se benefician de la relación. La responsabilidad social empresarial incrementa. Antes de entrar a ver por qué, digamos, llegamos mejor a las crisis cuando tenemos una empresa socialmente responsable, vamos a ver un poco el hecho de que la responsabilidad social empresarial, cómo es que le da valor a nuestra empresa, ¿verdad? Y en ese sentido, lo principal es el valor intangible. Es donde de pronto más actúa el tema de la responsabilidad social empresarial. Para ver eso, que es muy difícil a veces demostrar, vamos a ver las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa diariamente están pasando un examen de percepción del mercado del valor de la empresa. Y si vemos en este cuadro, en 1975, un 17% del valor de la acción apenas reflejaba un intangible, era algo que no podíamos tocar, que no podíamos medir de alguna manera fácilmente, ¿verdad? Y en el 2010, a partir del 2010, ya el valor intangible de la acción representa el 80%. Apenas un 20% se explica por infraestructura, camiones, dinero y cosas que
podemos de alguna manera justamente tocar. Así que la responsabilidad social empresarial trabaja fundamentalmente en este valor, en hacer crecer, incrementar este valor intangible en las empresas, que tiene mucho que ver con la imagen y con la percepción que, como decíamos, el mercado tiene de la empresa. Y la buena noticia es que los valores intangibles no se destruyen fácilmente. Es decir, un incendio no lo va a poder destruir a un valor intangible. Esta pandemia no va a destruir los valores intangibles que la empresa tiene. Sí puede afectar a aquellos que son tangibles, sí nos puede afectar económicamente, pero los intangibles no. Eso sí se pueden destruir con una mala gestión de esos valores, por supuesto, ¿verdad? Si, digamos, obviamente si no gestionamos bien nuestra imagen, nuestra reputación. No solo los intangibles son beneficiados por la responsabilidad social empresarial. Bob Wheeler, que es un gurú de la responsabilidad social empresarial, ha hecho estudios durante muchos años y con centenares de empresas justamente, y ha encontrado en promedio estos beneficios tangibles para las empresas, ¿verdad? Que pueden encontrar allí, ¿no? 9% de aumentos de ingresos, ahorros, menos desechos, más productividad y una serie de beneficios que tienen que ver con la eficiencia. Y en definitiva llegaba a la conclusión de que las pequeñas y medianas empresas podían aumentar su beneficio hasta un 51% entre 5 años, y las grandes empresas hasta en un 85%, hasta en un 81%, ¿verdad? Pero además esto con una forma sostenible, con menor riesgo, una visión a largo plazo. Ahora sí, entonces, ya vimos cómo la responsabilidad social aporta valor a nuestra empresa. Es todo un tema para desarrollar, pero queríamos por lo menos hacerlo como introducción, ¿verdad? Hemos hecho una presentación muy similar hace unos días, pero esta tiene algunas diferencias. ¿Por qué llegamos mejor a una crisis cuando nuestra empresa es socialmente responsable? Porque hay vías de comunicación establecida con los grupos de interés. Eso es clave en la estrategia de la responsabilidad social, identificar a los grupos de interés y tener las vías de comunicación que nos permiten conocer sus expectativas y sus necesidades. Esto va a permitir una mejor relación en la crisis. Además, las empresas han trabajado en innovación, en eficiencia en el uso de los recursos. Eso les lleva a disminuir costos fijos, procesos más eficientes, menos recursos, menos desechos, quizás hasta, en algunos casos, energías renovables, generación y uso de energías renovables, ¿no? Los procesos en las empresas socialmente responsables favorecen la innovación, la creatividad, la colaboración del personal, que es participativo, que aporta ideas y soluciones, ¿verdad? Menos conflictividad, y las alianzas con otras organizaciones. Todo esto, obviamente, si tenemos una mejor relación con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con las autoridades, va a colaborar, como todo, va a coadyuvar a superar la crisis. Porque la mirada de responsabilidad social empresarial es, como decíamos, a largo plazo. Y ahora vamos a esto que les mencionaba, digamos, no solo yo lo sostengo, sino que, por ejemplo, Ernesto Sciorra, que es el Chief Innovability Officer de Enel, dice, si se es sostenible, se es resiliente, se resiste más las crisis. Más de la mitad de nuestro personal trabaja en casa, en seguridad, permaneciendo eficiente, gracias a las innovaciones realizadas antes del COVID, ¿verdad? Esto viene a reforzar eso que le decía. Y eso ha hecho que hoy en día Enel, el valor de las acciones de Enel esté superando en el doble a su competidor más cercano y 5 veces más al otro que le sigue. O sea, las otras empresas que tienen digamos, un manejo, una administración tradicional, se han visto muy afectadas en esta crisis y les ha sido muy difícil organizarse para, digamos, manejarla. En cambio, las empresas socialmente responsables vienen ya con estas ventajas. También Larry Fink es el presidente y fundador de BlackRock, es hoy en día la persona más influyente en la bolsa a nivel mundial. Ha dicho que las empresas y los inversores, con un fuerte sentido de propósito y un enfoque a largo plazo, van a navegar mejor esta crisis y sus consecuencias, ¿verdad? Es decir, esta o la que venga, o el tipo de crisis que sea, es decir, las empresas con sentido de propósito y enfoque a largo plazo tienen mejores condiciones para enfrentar las crisis. La pandemia también, Larry Fink continúa, ¿no? Es decir, Larry Fink todos los años hace cartas a los inversores que son muy esperadas, donde allí, digamos, quedan muy en claras cuáles son las tendencias que hay en el mercado, ¿verdad? La pandemia que estamos experimentando destaca la fragilidad del mundo globalizado y el valor de las carteras sostenibles. Hemos visto carteras sostenibles que ofrecen un rendimiento más sólido que las tradicionales durante este periodo. Y en este cuadro también lo podemos ver. Este cuadro es preparado por Morningstar. Morningstar es una organización que lo que hace es dar información de interés a los inversores. Es decir,
la información que los inversores buscan para decidir hacia dónde van a volcar sus fondos. Y justamente en este primer, digamos, comienzo de año, en el cual la crisis ha golpeado al sector empresarial y a la economía mundial, podemos ver que las empresas, y de acuerdo a sus estudios, que las empresas socialmente responsables han conseguido tener mejores rendimientos. O sea, hay muchas evidencias en cuanto a este tema. ¿Por qué llegamos mejor? Vamos a volver a lo que mencionábamos brevemente al principio. Perdón. ¿Cuáles son los aportes de un sistema de gestión que integra a la responsabilidad social empresarial que le hacen a la empresa y que le permiten llegar a mejores condiciones? Uno es lo que hablábamos hoy, propósito claro, cultura fuerte, empleados como un punto fuerte en el plan estratégico, y un enfoque basado en valores, en el buen gobierno de la empresa, en el código de ética, ¿verdad? Y para reforzar justamente este pensamiento, vamos a citar a Elisenda Ballester de Henkel Ibérica. Durante mucho tiempo, los programas de responsabilidad social de las empresas se centraban en iniciativas que impactaban fuera de la organización. Pero desde hace algún tiempo vemos cómo la responsabilidad social empresarial ha ido poniendo a los empleados en el centro de su estrategia. ¿Esto por qué? Porque al principio lo que las empresas de alguna manera buscaban era justamente impactar en la percepción de la sociedad, de la comunidad, ¿verdad?, de sus clientes, sobre, digamos, en esa percepción que tenían de la empresa. Trataban de mostrarse, digamos, de una manera bonita. Pero se ha ido madurando y se ha ido viendo que la responsabilidad social empresarial es algo en realidad que sí trae beneficios muy concretos más allá de la imagen en la empresa. Entonces, con esta maduración del tema de la responsabilidad social, las empresas se están dando cuenta que lo mejor que pueden hacer y donde mejor pueden apostar su dinero cuando empiezan a trabajar en este tema es en desarrollar su cultura organizacional, en trabajar con el personal, ¿verdad? Hay muchos estudios también de Naciones Unidas que defiende justamente el Pacto Global, defiende el caso de la responsabilidad social empresarial, donde muestran justamente que es lo que mejor, o por donde hay que comenzar a trabajar cuando una empresa quiere integrar la responsabilidad social empresarial. Y continúa, la clave de una buena gestión en esta crisis ha sido apostar por mantener el empleo, proporcionar a los trabajadores las medidas de protección necesarias, extremar la higiene, posibilitar las herramientas tecnológicas disponibles para promover el teletrabajo y así evitar desplazamientos, ofrecer a los empleados asistencia médica, herramientas para trabajar, el bienestar emocional en esta época de confinamiento. Y atención, porque estas cosas son muy importantes. Hay un tema que hoy en día está siendo clave para las empresas, y es retener talentos, atraer y retener a los talentos. Y los talentos, digamos, a partir de, o después de esta crisis, van a recordar en dónde las empresas se preocuparon por proteger, por cuidar a sus colaboradores, y en dónde tuvieron, digamos, despidos y, digamos, la acción fue totalmente diferente. Y eso va a ser importante después para, digamos, poder captar aquellos talentos que realmente queremos. Es decir, la sociedad, los trabajadores, la comunidad en general, todos van a recordar también cómo nosotros nos comportamos durante esta crisis. La resiliencia, que tiene mucho que ver justamente también con esta capacidad de superar las crisis. Si hablamos de materiales, la resiliencia se puede ver en un resorte o ejemplificar fácilmente. Es la capacidad de un material de volver a, después de ser deformado, modificado, apretado, estrujado, de volver a su situación original, ¿verdad? Pero cuando hablamos de personas, la resiliencia adquiere otra, digamos, connotación, y ya pasa a ser no la capacidad de retornar a la situación anterior de la misma manera, sino de retornar a esta situación, pero fortalecidos, es decir, superar la crisis y salir además fortalecidos de esta crisis a partir del aprendizaje que significa. Y la resiliencia, que es algo que es fácilmente también visible en las personas, en las empresas también, de alguna manera, lo podemos ver. Y es una virtud construible, es algo en lo cual podemos colaborar para que nuestra empresa sea más resiliente. Depende de los líderes, de los colaboradores. Se basa fundamentalmente en la actitud, en esa actitud positiva que genera la confianza en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, y de que vamos a enfrentar un desafío que viene de la mejor manera y que lo vamos a enfrentar, superar y salir fortalecidos, como decíamos. Esto permite no paralizarse, aprender y enseguida buscar, digamos, oportunidades. A partir de la crisis, empezar con flexibilidad, adaptarnos.
¿Cuáles serían, digamos, muy rápidamente, porque también es otro tema como para desarrollar, cómo serían aquellas formas en las cuales podemos facilitar la resiliencia en la empresa? Desde la organización con un propósito organizacional compartido. Nuevamente lo que decíamos, un propósito claro, una cultura organizacional fuerte, ¿verdad? Eso es un tema clave y lo venimos destacando, digamos, como uno de los conceptos desde el principio. Darle a la gente los recursos de trabajo adecuados y tener en la empresa una cultura de aprendizaje, de desarrollo, de formación. En cuanto a cómo trabajan los equipos, favorecer la seguridad psicológica, la confianza en las relaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en el equipo de trabajo nos sentimos confiados y seguros y respaldados, y podemos aventurar una opinión sin temor a que nos critiquen o a que eso nos genere algún problema. Es decir, la confianza de que nuestros aportes van a ser escuchados, van a ser atendidos, ese sentido de participación. Y en los individuos, obviamente, son características que ya de la contratación es interesante ir considerando, esa actitud positiva y la confianza. ¿Perdón? Nuevamente para reforzar estos conceptos. Ismael Clemente, de Merlin Propiedades, dice, en una crisis de estas características, lo primero que cambia es la necesidad de comunicar, que es clave en responsabilidad social. Por eso las empresas llegan mejor, porque la responsabilidad social empresarial se basa en las vías de comunicación con los grupos de interés. Lo primero que cambia es la necesidad de comunicar a los empleados, a los gestionistas, a la administración. Cuando la gente no tiene información, surge el miedo. El enemigo número uno a batir hoy, y eso solo es posible con información. La incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, no sabemos qué va a pasar con la empresa, no sé si voy a cobrar mi sueldo, no sé si me voy a enfermar, no sé si me voy a curar. Esta incertidumbre genera ese temor que en la empresa tenemos que justamente tratar de atacar con más y mejor información. Y nuevamente recurrimos a Larry Flink, ¿no? Es decir, hablando de esta situación, que las empresas se han tenido que adaptar a trabajar en un entorno más virtual. En WorkUp siempre veníamos promoviendo en las empresas el trabajo, el home office, es decir, que fueran, digamos, incursionando en el tema, es decir, de pronto un día a la semana, en aquellas áreas obviamente donde se podía hacer, desarrollando la tecnología, porque realmente veíamos que esto podía ser algo muy interesante. No, digamos, ya pensando en una pandemia, sino simplemente en que también hay una serie de beneficios con el home office. Es decir, las personas, digamos, tienen de pronto, si eso lo hacen un día a la semana, un poco más de tiempo para compartir de otra manera en su familia, tienen un día menos de traslado. Hay ciudades donde ir al trabajo diariamente es realmente un problema, el tránsito, ¿no? Es una hora y media para ir, para volver, ¿verdad? Eso también además trae temas de contaminación. O sea, hay muchas ventajas de esta forma de trabajo, digamos, desde el hogar, parcial o total, que seguramente después de esta crisis se van a adoptar más porque obviamente se está optimizando la tecnología, ¿verdad? Y los métodos también de trabajo, ¿verdad? Las empresas entonces se han tenido que adaptar para operar en un entorno mucho más virtual. Mantenerse conectado es desafiante, requiere planificación clara, tecnología, paciencia, flexibilidad personal, adaptarse, ¿no? ¿Verdad? Requiere, sobre todo, una cultura fuerte. Los empleados trabajan en un entorno desafiante, merecen mayor apoyo y atención, nuevamente, destacar ese tema, los colaboradores. Y las últimas semanas hemos dado prioridad a las comunicaciones claras y frecuentes de los principales líderes. Se reunían periódicamente, una vez por mes, una vez por semana. En BlackRock, la alta dirección se está reuniendo prácticamente diariamente hoy en día para resolver, digamos, situaciones en un entorno muy dinámico, ¿verdad? Y muy demandante. Aunque estamos físicamente separados, continuamos fortaleciendo los lazos de la empresa, dice Larry Flink. Esta diapositiva siempre se me salta cuando voy para allá, y por eso hablaba de la importancia de tener de la comunicación, y justamente la responsabilidad social empresarial pone este foco en la comunicación, ¿verdad? En las vías de comunicación adecuadas que nos permiten conocer las reales necesidades y expectativas de los grupos de interés, actuar en consecuencia, planificar y enviar los mensajes correctos, ¿verdad? Allí tenemos de una empresa, digamos, un breve análisis de digamos, cuáles son sus grupos de interés. Llegamos al tercer aporte, gran aporte que hace la responsabilidad social empresarial a las empresas, que nos permiten llegar mejor a las crisis. La innovación.
en las empresas. La responsabilidad social empresarial, digamos, fomenta la innovación, la creatividad, un nuevo enfoque en los negocios justamente que nos permita hacerlos más sostenibles y que además esté basado en esa relación con nuestros grupos de interés. Hoy en día muchas empresas, lo primero que están, digamos, o la primera preocupación ha sido sobrevivir, ver hasta dónde nos iba a afectar esta crisis, ¿no? Es decir, la continuidad del negocio, la recuperación ante desastres, que podemos hablar claramente que este es un caso de esos. Y una vez que se consigue entonces acomodar la situación para decir, bueno, hemos estabilizado, hemos tomado las medidas de control necesarias como para contener esta situación, y entonces empezamos a pensar en las oportunidades que podemos tener y en cómo podemos desarrollar ventajas también comparativas a partir de esta crisis, ¿verdad? Es decir, una crisis disruptiva que es global, y que también una buena noticia es que quienes superen esta crisis seguramente lo hacen porque han tomado buenas decisiones durante la misma para manejar la crisis. Habrán desarrollado nuevas unidades de negocio, adquirido nuevas habilidades, habrán hecho sus procesos ligeramente diferentes para adaptarse, habrán digamos, conseguido una mejor eficiencia, y todo esto es algo que nos va a quedar una vez que pase la crisis, ¿verdad? Vamos a tener mejores empresas cuando salgamos de esta crisis. Además, otra buena noticia es que la estructura global financiera está bien, a diferencia de lo que fue el 2008-2009, lo más probable es que de esta crisis salgamos mucho mejor y más rápidamente que de las anteriores, cuando, digamos, un poco se acomode la situación sanitaria y cuando podamos de pronto tener la fortuna de contar con una vacuna a nivel global, ¿verdad? Agosto, septiembre, piensan que son las primeras estimaciones que podría ya estar disponible una vacuna. Y bueno, y lo que hablaba de la recuperación económica, si bien ahora estamos obviamente muy afectados todos los países en cuanto a sus productos, se espera tener en el 2021 un salto importante justamente que va a compensar, digamos, esto. ¿Por qué? Porque el sector, la estructura financiera está bien. Y una frase que viene justamente aquí como la medida es esta frase de Darwin que decía que las especies que prevalecerán no serán las más inteligentes ni las más fuertes, sino las que tengan mayor capacidad de adaptación, y eso lo podemos, digamos, de alguna manera considerar también válido para las empresas, ¿verdad? Más aporte de la responsabilidad social empresarial para que su empresa esté preparada de la mejor manera para la crisis que venga. Se pone foco en el control de riesgos, en el compliance, en las normas, en la normativa del Estado, en los sistemas de gestión, ¿verdad? Y además en la cadena de valor. Eso es absolutamente fundamental. Es decir, la estrategia de Naciones Unidas para promover la responsabilidad social empresarial se basa en la cadena de valor, especialmente en la cadena de suministro. Es decir, que le dice a las empresas, sean socialmente responsables, pero además, por un tema de coherencia, también deben serlo sus proveedores, porque si yo hago todo bien, pero le compro a alguien que hace todo mal, entonces obviamente eso es algo que no está bien, no funciona, estoy fomentando los abusos de los derechos humanos, es decir, la contaminación, entonces no tendría lógica. La cadena de valor, además, en esta crisis en especial, ha, digamos, resaltado algunas debilidades que tenía, digamos, este mundo globalizado, ¿verdad? Es decir, el just in time, los inventarios cero y una serie de cadenas que estaban muy dispersas y que dependían de que todo funcionara a la perfección, hoy en día fueron afectadas, y nuestra empresa nos están faltando de pronto las materias primas para poder llevar adelante nuestra propia producción, ¿verdad? Además de los riesgos reputacionales que siempre pueden, digamos, que siempre hay que tener en consideración, y que la responsabilidad social empresarial tiene mucho en consideración en cuanto a la cadena de valor. Probablemente después de esta crisis, las empresas y también los gobiernos van a repensar muchas estrategias frente a la globalización, tal vez haya un retroceso de alguna manera a un cierto proteccionismo que ya lo veíamos viendo, tal vez de alguna manera se evalúen estas relaciones de dependencia. Muchos gobiernos estarán viendo la relación con China, digamos, que seguramente va a tener ya un cambio, y tal vez se profundice digamos, esta tensión que había entre Estados Unidos, China, y se sumarán de pronto nuevos sectores como tal vez Europa, ¿verdad? La Comunidad Europea. Soberanía alimenticia, ¿verdad? Es decir, tener justamente de alguna manera
las cadenas de producción también de una manera más controlables o más seguras, o que nos permitan por lo menos un tiempo de continuar con la producción de la manera adecuada. Allí ponía que la responsabilidad social empresarial ponía énfasis en la importancia de contar con el proveedor adecuado, y puse local con un signo de interrogación justamente, a ver si no será, digamos, el buen momento para tratar de desarrollar y de favorecer a aquellos proveedores locales. El hecho que estemos comprando, digamos, en países donde justamente la mano de obra es muy barata, está generando que en nuestros países a veces hay dificultades para poder ubicar la mano de obra, hay menos demanda de mano de obra, y también es más difícil el desarrollo empresarial, y en cambio cuando uno está generando, digamos, o está apoyando una cadena de suministro a nivel local, ayudando también, porque desde nuestra empresa podemos ¿verdad?, ayudar a las empresas proveedores a alcanzar los niveles de calidad necesarios, a mejorar sus sistemas de gestión, ¿verdad?, a mejorar su sistema de salud y seguridad. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin que signifiquen un gran costo para nuestra empresa, y eso también está en el espíritu de la responsabilidad social empresarial. Y el último gran aporte que hace, bueno, entre los que queríamos destacar, sería el ambiente, ¿no? Es decir, la responsabilidad social empresarial obviamente presta mucho énfasis al tema ambiental, una mayor conciencia, promover una mayor conciencia de la importancia del tema ambiental, nuevamente en este mundo globalizado, los riesgos crecientes, los ahorros potenciales que también para las empresas se ven cuando aplican programas de oficina verde, por ejemplo, o cuando, digamos, tienen un sistema que promueve la eficiencia energética, que justamente tiene que ver con la eficiencia en el uso de los recursos, en algunos casos hasta la generación de energías, generación y uso de energías renovables, ¿verdad? La economía circular, los subproductos que pueden generarnos a nosotros nuevas oportunidades o unidades de negocio. Y esto nos lleva a también ventajas comparativas, ¿verdad? La responsabilidad social propone el desarrollo sostenible, económico sostenible, y esto nos remite al informe Brundtland, donde habla justamente o lo define como el desarrollo que nos permite cubrir las necesidades presentes, pero sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Espero que vayan, si surgen si surgen preguntas, si hay alguna duda, alguna consulta, la vayan anotando por favor en las preguntas que tenemos en el chat, para que al final podamos tener oportunidad de contestarlas. Si no, recuerden que van a estar los mails ahí, y me encantaría si me escriben, si me comentan digamos, la opinión al respecto. Si tienen alguna opinión para compartir, me escriben también por mail, y si tienen alguna duda, podemos conversar después por esa vía, ¿verdad? Las personas en todo el mundo de esta crisis están repensando la forma en que trabajamos, la forma en que compramos. Es increíble en todos los distintos países cómo se ha volcado, digamos, el consumo está volcándose a bienes necesarios, a los temas básicos que necesitamos, y estamos menos gastando en cosas superfluas, ¿verdad? Es decir, hay un consumo más razonable y un menor consumismo, de alguna manera. La forma en que viajamos, la forma en que nos reunimos. Así que el mundo, cuando salgamos de la crisis, va a ser diferente. No muy diferente, pero seguramente va a haber algunas diferencias, ¿verdad? La psicología de los inversores, digamos, va digamos, profundizar más el interés justamente por, digamos, los temas de sostenibilidad, para ver dónde van a poner sus fondos. Los negocios van a cambiar, el consumo va a cambiar, y confiaremos más profundamente en nuestras familias y entre nosotros, en el valor de la solidaridad y en la necesidad que tenemos de colaborar entre nosotros para mantenernos a salvo. Hemos recuperado espacios familiares, valorando la solidaridad, lo que hablábamos recién, lo interconectados, ¿no? Más conciencia de lo interconectados que estamos hoy, y cuánto nos necesitamos. Es decir, realmente esto, digamos, de alguna manera concientiza más en cuanto a darnos cuenta de que el mundo cada vez es un lugar más pequeñito, y que necesitamos colaborar, y tenemos que ser responsables para que podamos justamente salir todos adelante. Y nuestros stakeholders van a recordar nuestro comportamiento durante esta crisis, ¿no? Era un poco lo que había mencionado también hoy, de cómo nos comportemos durante esta crisis con nuestros colaboradores. Es algo que va a ser recordado, cómo nos comportemos
con la comunidad, con la sociedad, es algo que va a ser recordado. Es decir, yo tengo claro cuál es la empresa que subió un 500% el costo de los elementos básicos de higiene cuando vino la crisis, y cuál es la empresa que, a pesar de ser pequeña y estar con una gran cantidad de problemas, armaron un grupo de voluntarios para tratar de armar kits de limpieza para entregarlos a los más necesitados. Son cosas que creo que vamos a ir recordando, y que, si bien no está en la lógica empresarial, sí es algo que, digamos, el consumidor valora mucho y tiene, y va a favorecer la lealtad, como decía, de los consumidores, ¿verdad? Van a recordar cómo nos comportamos en esta crisis. La otra cosa que quería destacar es que todas estos análisis, estas evaluaciones que se están haciendo globalmente, están mostrando el mejor desempeño de las empresas que son socialmente responsables. Eso obviamente va a darle la razón a quienes promueven la responsabilidad social empresarial en muchos aspectos, y va a favorecer justamente el avance en esa dirección, porque se fortalecen aquellos gatillos, ¿no? Es decir, los triggers que justamente hacen que haya un interés por el tema de la responsabilidad social empresarial. Prácticamente no hay una razón para no gestionar nuestra empresa de una manera socialmente responsable, porque, como decíamos, en el largo plazo son más rentables, son más sostenibles y son más seguras, menos riesgosas. La Unión Europea, por lo pronto, el gobierno de la Unión Europea va a fundamentar su recuperación económica y social en un nuevo Pacto Verde Europeo. Tanta es, digamos, la confianza que tienen que esta es la manera de salir de la crisis. Salir de la crisis, pero no de cualquier manera, sino de una manera que sea sostenible. Y así, de esta manera, entonces, llego al final de la presentación. Como les decía, por favor, dejen sus preguntas, vamos después a tener oportunidad de contestarles, y me gustaría invitar a Lucero, entonces, ahora, para que les haga esta propuesta, que creo que tiene un valor importante, que es gratuita y bien interesante. Lucero, por favor. Hola Daniel, ¿qué tal? Gracias por la explicación, por la presentación. Espero que todos hayan podido disfrutar de todos estos conocimientos que Daniel nos ha podido brindar. Es más, espero que toda esta presentación también sea de gran ayuda para sus organizaciones. Y bueno, si bien hemos hablado de la importancia de la responsabilidad social, qué beneficios nos trae como organización poder practicar esta cultura organizacional, a ciencia cierta, ustedes conocen cuál es la realidad de su empresa frente a la cultura socialmente responsable. Justamente teniendo este interrogante, identificando que varias organizaciones no tienen claro qué tanto han trabajado en temas de responsabilidad social, o si bien lo han trabajado, todavía no tienen un parámetro organizado y estructurado como un sistema de gestión, es que hemos desarrollado el proceso de preevaluación. La finalidad de este proceso de preevaluación es poder brindarles a las organizaciones una realidad, conocerse frente a la responsabilidad social. ¿Qué tanto han trabajado las empresas frente a la cultura socialmente responsable? Entonces, este proceso, en realidad, lo hemos desarrollado de una manera práctica. Se realiza mediante una videoconferencia por Skype entre uno de nuestros expertos internacionales o uno de nuestros auditores, donde esta persona va a hacer preguntas en relación a los 3 pilares de la cultura socialmente responsable. Preguntas tanto en el tema laboral, social y ambiental. Lo que queremos conocer es cómo la empresa está trabajando actualmente con su talento humano, con la comunidad donde desarrolla sus actividades económicas y con el medio ambiente. Entonces, de acuerdo a estas 3 variables, es que nosotros vamos a poder identificar la realidad de la organización, que ustedes nos vayan contando en esta entrevista cómo es que vienen desarrollando cada uno de estos puntos, para luego nosotros analizar toda la información y luego emitir un informe completo, un informe detallado de la situación actual de su empresa frente a la responsabilidad social. Justamente lo que queremos es que este informe sea de gran ayuda para la empresa, para que puedan identificar qué aspectos trabajan de manera correcta, qué habría por mejorar, qué faltaría por implementar, pero no solamente qué es lo que tendrían que hacer, sino cómo lo podrían manejar. Y esto va a ir en función a la realidad de la organización, en función a la realidad con los recursos que tiene actualmente la empresa, y justamente viendo cómo se está desarrollando en estos tiempos de crisis. Entonces, este informe, en realidad, buscamos que sea como una asesoría para la organización,
y que les dé una idea de las necesidades que tiene la empresa frente a la responsabilidad social y de qué manera puede afrontarlas. ¿Okay? Y bueno, ya al culminar este proceso de preevaluación, vamos a brindarles la propuesta de cómo sería el proceso de certificación, que ya sería la segunda etapa del proceso, en caso la empresa quiera ya desarrollar todo un sistema integrado de gestión en responsabilidad social empresarial. WorkUp ha desarrollado un proceso dinámico que justamente se basa en el acompañamiento que tiene la organización. Siguiente diapositiva, por favor, para poder explicar acerca de la certificación. En cuanto a la certificación, nosotros nos basamos en una norma. La norma se llama WorkUp CSR 2011.3. Como pueden ver en la imagen, son 3 capítulos en los cuales esta norma se divide. El capítulo A es relaciones laborales, capítulo B, relaciones sociales, y capítulo C, responsabilidad ambiental. Entonces, por cada capítulo hay una serie de requisitos que las organizaciones tienen que cumplir para poder certificarlas. Y justamente para que tengan un buen desempeño, para que cumplan con estos requisitos, es que durante el proceso de certificación va a haber un asesor que va a ayudar a que se desarrolle este sistema integrado de gestión, cumplan con los requisitos que dicta la norma y también se resuelvan las necesidades identificadas en la preevaluación. Como aquí también pueden ver en la presentación, el proceso dura aproximadamente 30 días, ¿ok? Como mínimo, ¿no? Está en la etapa de implementación de la norma, la etapa de auditoría y la etapa del informe final, que es la última parte, ¿ok? Entonces, toda esta explicación igual se estaría brindando con más detalle a todas las organizaciones que estén interesadas justamente en participar del proceso de certificación. Pero en este momento, por formar parte de este segundo webinar, por estar aquí compartiendo con nosotros estos conocimientos y querer ayudar a que su organización aproveche la responsabilidad social, es que vamos a ofrecer la preevaluación sin costo. ¿Okay? Siguiente diapositiva, por favor. Para las organizaciones que estén conectadas en este momento con nosotros, bueno, disculpen, aquí justamente es una de las imágenes que habla de las empresas que ya están certificadas con nosotros, ¿no? Al igual que ustedes, en caso se animen a la preevaluación, ellos también pasaron por un proceso de preevaluación, les agradó la dinámica de WorkUp y continuaron ya con la certificación. Actualmente ya tienen este logro internacional, ¿no? Entonces, ahora sí, en la siguiente diapositiva les comentaba acerca de la preevaluación. Como bien les indico, no tiene costo, pero la fecha límite sí es hasta el día de mañana para que se puedan inscribir. La inscripción es muy sencilla. En este link, que es el que aparece en el slide, van a hacerle clic y van a poder completar el formulario virtual con los datos básicos de la organización, el nombre de la persona que va a estar a cargo del proceso, ¿ok? Y con esta información nosotros ya nos ponemos en contacto para programar la entrevista, ¿ok? Igual, en la entrevista no hay un tiempo límite, en realidad nosotros nos adaptamos al tiempo que la empresa necesite. Tampoco hay una cantidad de personas participantes en la entrevista de preevaluación límite, en realidad son las personas que ustedes consideren importantes dentro de esta preevaluación, ¿ok? Y en cuanto a las preguntas, como bien les indiqué, es en el tema laboral, social y ambiental, pero si ustedes quieren de repente aprovechar este momento de la entrevista para poder hacer consultas sobre algún programa, algún proyecto que tengan en su organización, dudas sobre alguna actividad que quieran desarrollar en temas de responsabilidad social, en realidad esta preevaluación ayuda también a que ustedes puedan aprovechar los conocimientos del experto internacional asignado y pueda orientar al manejo de la responsabilidad social en su organización. ¿Okay? Y bueno, entonces pasamos a la ronda de preguntas. Vamos a responder ya todas las consultas que nos han podido indicar en la sección de preguntas y respuestas. Perfecto, bueno, vamos a hacerlo obviamente lo más rápidamente posible. Recuerden igual, allí están nuestros emails, cualquier cosa, si no nos da tiempo para contestar alguna pregunta, estamos a las órdenes, nos escriben, van a poder ver la presentación también en Facebook, va a quedar allí para que si hay alguna duda o algo que no, por allí Olga me decía que tenía interferencia y no podía escuchar bien, así que bueno, este material va a estar disponible y si no, nos pueden escribir y se lo enviamos. Vamos rápidamente con algunas de las preguntas.
Juan Carlos Checa nos pregunta cuáles serían las estrategias para mejorar la cultura organizacional. Lo importante es definir justamente los valores de la empresa, un código de ética, es decir, cuáles van a ser los lineamientos de comportamiento que van a guiar, digamos, o que van a imperar en la organización. Esto se puede hacer, digamos, obviamente a partir de la dirección, que es la que de alguna manera va a definir, digamos, la dirección en la que la empresa se va a mover y cuáles son los valores que quiere, pero también es importante en lo posible dar la mayor participación a los colaboradores. Siempre el tema importante es comunicación, comunicación, comunicación. Es decir, así que tener, digamos, así sea lúdicamente, por ejemplo, tener jornadas en las cuales los propios trabajadores puedan definir u opinar cuáles son aquellos valores que sienten que mejor les representan, y de alguna manera estas acciones son las que van a ir formando, digamos, esta cultura organizacional, ¿verdad? Es decir, la cultura es algo que se va construyendo, es algo que se va desarrollando en el tiempo, pero tener, como decíamos, propósito claro, lineamientos claros y participación es lo que de a poquito va a ir generando esta cultura. Luz Adina, de Costa Rica, dice que trabaja en una empresa en la cual, digamos, hay jefaturas que tienen mucha antigüedad en su puesto, y eso genera alguna resistencia con estos cambios. Creo que en ese sentido, digamos, bueno, hablando principalmente del teletrabajo, ¿no? De las dificultades y cómo convencer, digamos, a estas personas con una cultura más tradicional, de que esto es positivo. Creo que esta crisis justamente vino a apoyarte, Luz, en cuanto a, digamos, la necesidad de tener este tipo de posibilidades de recurrir al teletrabajo, ¿verdad? Estos mecanismos de contar con esa tecnología. Es decir, quien ya estaba trabajando con teletrabajo, quien ya tenía la tecnología, digamos, obviamente le resultó muy fácil. Para nosotros en Worko resultó muy fácil porque trabajamos mucho online y mucho de nuestras casas, al día siguiente de la crisis ya de alguna manera estábamos prácticamente todos trabajando desde el hogar sin dificultades, y aparte ya con la cultura organizacional, con todo lo que se construyó intacto, digamos, ¿verdad? En cambio, para quien tiene que hacer una cultura de teletrabajo desde cero, tiene que desarrollar cuál es la tecnología que más se adapta, qué aplicaciones, con qué, ¿no? Es decir, y cómo hago para ahora gestionar, cómo me relaciono con las personas a las cuales no las estoy viendo en la oficina, se hace muy difícil. O sea que creo que esta crisis viene a apoyarte en el sentido de que son acciones que conviene tener en cuenta. Primero, además, por lo que decíamos, hay formas, siempre una buena manera de mostrar las ventajas de una acción son económicas. Es decir, si una empresa, digamos, en vez de 5 días a la semana, por ejemplo, en vez de trabajar de lunes a viernes, vamos a dejar esa offer, trabaja de lunes a jueves, por ejemplo, el viernes tal vez no necesita tanto consumo de electricidad, tampoco hay, digamos, a veces otros servicios que están funcionando y que tienen costos. Eso es una disminución para los costos de la empresa. No digamos que llega a un 20%, pero en 5 días puede andar ahí. Entonces, siempre hay temas económicos. Hay menos, y además está, obviamente, como decíamos, menos contaminación. La gente va, se puede evaluar en el tiempo y ver si la gente no, esta nueva forma de trabajar no le hace ser más productiva, estar más satisfecha también en el trabajo y sentirse más cómodo. Así que hay muchas razones ahí interesantes. Lo importante, digamos, siempre es, para convencer a alguien, también ver indicadores que permitan ver justamente el resultado económico y los otros impactos positivos que podría tener tomar alguna medida. Andrés Ledi pregunta, sí, dice, más bien, vamos a leerlo. Dice, me imagino que la responsabilidad social empresarial en alguna de las muchas partes que abarca puede ayudar al compliance con la norma 035 en México, de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. De ser así, me gustaría saber el cómo. Obviamente que, digamos que lo que creo que sí aporta la responsabilidad social empresarial es que disminuye los factores de riesgo psicosocial, ayuda a controlar aquellos factores que pueden significar un riesgo psicosocial en el trabajo. Si, por el contrario, la norma 035 lo que hace es aportar mucha información y muchos insumos para las áreas de recursos humanos, es decir, para la planificación del relacionamiento con los trabajadores. Si hay necesidad de hacer intervenciones puntuales o intervenciones, digamos, generales si vemos un problema que es repetido. En México se está recién aplicando, en Colombia se aplica ya desde muchos años con mucho éxito.
aconsejo ver un poco también cómo es que eso, digamos, ya que creo que desde 2008 que las empresas están, digamos, que deben aplicar normas y encuestas de riesgo psicosocial. Así que allí también hay mucha experiencia y uno puede aprender mucho de cómo las empresas lo están gestionando, ¿no? Pero como decía, lo bueno de esta norma, la 035, es que va a brindar muchos insumos para el relacionamiento con los colaboradores. Y la responsabilidad social empresarial va a definir estrategias que justamente lo que van a hacer es ayudar a controlar estos factores para disminuir su incidencia. Después tenemos una pregunta de Joana Pinilla. Dice, ¿cuál era el segundo aporte? Era la comunicación. La estrategia de la responsabilidad social empresarial se basa, como decíamos nuevamente, en la comunicación. Establecer quiénes son mis grupos de interés, después dentro de cada grupo de interés priorizar, trabajar con justamente, digamos, podemos aplicar un Pareto, el 20% que explica, digamos, digamos, factores críticos o más importantes para nuestra empresa, y entonces allí tratar de darles nombre y apellido a cada uno y hacer una estrategia lo más personalizada posible. Y al resto digamos, de los integrantes de ese grupo de interés se puede tratar de una manera más general, ¿no? Y poner ese foco en aquellos que son, como decíamos, más importantes y más críticos, ¿verdad? Establecer vías de comunicación que nos permitan conocerlos, saber cuáles son sus expectativas, sus necesidades, y en base a eso desarrollar estrategias que permitan una relación de ganar-ganar, donde todas las partes estemos razonablemente satisfechos. Así que la comunicación en la responsabilidad social empresarial es elemento clave. Hoy en día, en general, ya hablar de, es decir, la comunicación es clave, digamos, en todo, ¿no? La comunicación interna, la comunicación externa. Vamos a ver la segunda. Preguntan si podemos compartir la presentación. Por supuesto, va a estar en Facebook, va a quedar allí. La vamos a tener en nuestras redes sociales, y si no, nos escriben y se las hago llegar. Luis Rivera. ¿Qué estrategias considera necesarias para comprometer a los stakeholders en el impacto de la responsabilidad social empresarial? Nuevamente, el diálogo y el conocerse, es decir, el conocer, digamos, a los distintos grupos de interés, porque podemos hablar, por un lado tenemos a los proveedores y sus intereses son uno, los colaboradores otro interés, los clientes tienen otros intereses, en la comunidad los actores que hay en la comunidad tendrán distintos intereses. Es decir, lo importante entonces es conocerlos, establecer esas vías de comunicación, y de esa manera voy a ir generando una relación que de alguna manera ya los está comprometiendo. Cuando uno actúa consecuentemente en el tiempo, en estas relaciones, y los grupos de interés están viendo que nuestra empresa consecuentemente está teniendo esta relación de comunicación donde trata de hacerme feliz de alguna manera, al mismo tiempo que cumple con la tarea de la empresa, que es ganar dinero, generar valor, riqueza, entonces va generando esa relación de colaboración entre las partes, ¿verdad? Como decía hoy, por ejemplo, con los proveedores, se les puede ayudar a mejorar. Es decir, de pronto nuestra empresa tiene excelentes programas de salud y seguridad, y podemos, entre las capacitaciones que damos, invitar a proveedores que identificamos que tienen algún problema. Otro puede tener problemas en calidad, y nosotros tenemos sistemas de gestión, auditores capacitados y gente que puede ayudarles a ser mejor proveedores para nosotros, ¿no? Es decir, comunicación y espíritu de colaboración para beneficiarnos todos. ¿Cómo manejamos el voluntariado corporativo en la crisis? Pregunta Ana Guzmán. Esta es una pregunta que muchas empresas justamente estos días nos han comunicado, nos han, digamos, comentado su preocupación. Primero porque ahora no pueden reunirse, por ejemplo, para una actividad en la cual iba a participar, iban a estar muy cercanas las personas, y eso les ha obligado a replantearse incluso el plan de responsabilidad social empresarial para el año. Es decir, la planificación ha tenido que adaptarse a estas nuevas situaciones, ¿verdad? Y obviamente lo primero que vemos, lo que podemos ver es, bueno, habrá que, digamos, posponer lo que no se pueda realizar, y lo que se pueda realizar, lo que hay que hacer es establecer protocolos sanitarios que aseguren, digamos, de que con una acción que pretende ser buena no vamos a generar un problema mayor, ¿verdad? Digamos, pero sí, de acuerdo, como decíamos, a cuál es el plan que la empresa había, lo que se puede tratar es, bueno, ¿cómo hacemos ahora en esta situación para llevar adelante esas acciones? O las, digamos, cambiamos y hacemos un plan nuevo o modificado, o tratamos de adaptarnos en base, como decía, a diferentes protocolos que aseguren o nos den garantías de salud.
Por allí preguntaban si, perdón, ¿cuál es la diferencia entre este certificado y la certificación B? Bueno, ella es muy, a ver, se me está, no consigo dejar la pregunta a la vista. Por allí preguntan el costo, Alejandro se tenía que retirar, quería saber el costo después de la preevaluación. Eso es algo que después de la preevaluación se les puede hacer un presupuesto y es el único costo, y en todo caso se pueden comunicar con Lucero justamente, que ella les va a dar todas las informaciones al respecto, ¿verdad? Saludos para Sandra Hidalgo, para el ingeniero Galo también, que nos están acompañando, de la cooperativa Atuntaqui de Ecuador. Ellos ya están trabajando entonces, digamos, para ingresar al proceso de certificación y nos mandan el saludo. Estoy tratando de llegar a la pregunta que tenía allí. Ahí está. Bien, a ver, discúlpenme un segundo. Voluntariado, aquí llegamos. Bueno, hay varias certificaciones y la certificación B, la nuestra en todo caso, lo que establece es una serie de requisitos de documentación que guíen el sistema, y hay algunos prerequisitos, digamos, en cuanto a temas de estar al día en los pagos sociales, aportes, impuestos, etcétera, pero después hay una serie de requisitos en documentación, y después, como veíamos allí, tenemos 3 capítulos, uno de contexto interno, uno de contexto externo, donde están los grupos de interés que están fuera de la empresa, y después está la parte de ambiente, por supuesto. Mariana García pregunta si es aplicable esta certificación a reportes de sostenibilidad, como por ejemplo de Global Reporting Initiative. Digamos que son cosas bien diferentes. Global Reporting Initiative lo que tiene son estándares fundamentalmente para presentar reportes de sostenibilidad. La certificación sería algo para comunicar en el reporte de sostenibilidad. Nuestra norma, digamos, está inspirada en los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas, en la ISO 26000, y está pensada de manera de ser, digamos, integrable a sistemas de gestión ISO, que son los más comunes de calidad, de ambiente, ¿verdad? La 45001 u otro tipo, es decir, para sistemas integrados de gestión, ¿verdad? Nosotros somos, como organización, somos Golden Community Members de Global Reporting Initiative, y apoyamos justamente mucho todas las actividades y participamos a nivel mundial en las cumbres que organiza la Global Reporting Initiative también. Bien, aquí tenemos, a ver, muy bien, ya nos quedan poquitas más y ya no voy a tener mucho tiempo más, así que... Vamos a responder una más y ya terminamos, Daniel, por favor. Una más. Sí. Ricardo Manzanares nos dice, es complicado mantener nuestra responsabilidad social empresarial bajo las condiciones que vivimos en este momento. La contingencia nos llevará a no poder contener económicamente a la empresa, y más aún sin apoyos ni acuerdos fiscales, hablando en México, ¿verdad? Nuestro sistema de gestión cambiará de tal forma que la nueva evaluación BESR también deberá ajustar su evaluación. ¿Qué pienso? Es decir, sin duda que hoy las empresas están primero preocupadas por sobrevivir, por la continuidad del negocio, como decíamos, y por, digamos, cómo superar esta catástrofe, digamos. Y obviamente, después que podamos establecer esas medidas de control y acomodemos nuestra situación, digamos, a esta nueva realidad, recién podemos empezar, bueno, tenemos la situación contenida, tenemos un plan financiero, hemos recortado, digamos, hemos ajustado, hemos hecho todas las medidas que podemos hacer para superar esto, hemos tratado de ver cómo vamos a pagar los sueldos, tratamos de definir la estrategia para tratar de ayudar de la mejor manera a nuestros colaboradores, ¿verdad? Es decir, esta situación va a pasar, tenemos que ver cómo la superamos y cómo continuamos después. Lo que sí decía es que, por el contrario, lo que creo es que a partir de esta crisis lo que vamos a ver es que la responsabilidad social empresarial, si no la teníamos, si no la gestionábamos antes, nos hubiera ayudado a llegar de mejor manera, nos hubiera ayudado a planificar y a tomar las medidas de contingencia, y nos hubiera podido ayudar a salir de una manera fortalecida. Y que después que salgamos de esta situación, también creo que lo que vamos a decir es, ok, si antes no lo aplicaba, lo tengo que aplicar ahora. O sea, creo que en realidad toda esta crisis lo que lleva es a favorecer,
digamos, el caso de la responsabilidad social empresarial y de la sostenibilidad, ¿verdad? Y que las empresas que van a salir con ese concepto mucho más fuerte. De pronto no entendí bien la pregunta porque habla de evaluación, y eso en todo caso, Ricardo, quedo a las órdenes, me escribes y lo conversamos hasta por teléfono. Bueno, Will, Frank, nos Listo. decía que teníamos que ir terminando. Quedan 2 o 3. ¿Cómo evitar Bueno, si caer? quieres la respondes, no hay problema. Responde y ya terminamos con esas. ¿Me das algún minutito más? Bueno, genial, Sí. genial. Bien, aquí decimos que ¿cuál es el criterio con relación a las acciones que implementan algunas instituciones con la valoración de la permanencia de su personal? La emergencia afecta a la rentabilidad, obviamente deben restringir los gastos y ser más austeros. Es decir, lo que mencionaba yo es la importancia de la comunicación. La información lo que hace es, digamos, evitar la incertidumbre y el miedo. Los trabajadores, de alguna manera, si reciben la información adecuada, van a entender cuál es la situación de la empresa, y hasta cuando se tengan que tomar las medidas más duras, van a saber si la empresa realmente está haciendo eso muy a su pesar, y si si es un sacrificio que, digamos, que de alguna manera no hay más remedio, si la empresa ha agotado los medios para tratar de ayudarles y de mantenerlos, es decir, si ha buscado las mejores soluciones en cuanto a seguros de paro, es decir, también depende en cada país de los gobiernos las medidas que han tomado. Por ejemplo, en Uruguay se aflojó digamos, el seguro de paro, de manera que haya seguros de paro flexibles. No hay necesidad de mandar a la gente por un mínimo tiempo y todo el día, o sea, y mandarlo completamente seguro, sino que se pueden hacer flexibles. Un seguro, digamos, de mediodía. Es decir, la persona trabaja mediodía y el otro mediodía lo cubre ese seguro de paro. Es decir, hay que ver, es decir, pero lo importante es comunicación, información, y que desde los trabajadores pueden entender y pueden ver, como les decía, qué esfuerzo está haciendo la empresa para tratar de ayudarlos de la mayor manera, y después que salgamos de esta situación, tal vez puedan retornar al trabajo. Ahora, si realmente no los apoyamos, si realmente los abandonamos, es muy difícil que después podamos retomarlos. Vamos a tener que conseguir nueva gente que tal vez de alguna manera también esté advertida que hemos tomado esas malas estrategias, y sea más difícil que vengan a trabajar, porque no va a haber una relación de confianza que hoy en día nos parece fundamental. ¿Cómo evitar caer en la filantropía en una petrolera? Pregunta Sebastián Suárez. En Ecuador no hay casi presencia estatal donde se produce el petróleo, las comunidades se vuelcan a la empresa a solicitar lo que necesitan. Eso es cierto, pero esto es muy riesgoso. Es decir, cuando nosotros hacemos filantropía y donaciones y regalamos cosas, lo que estamos es de pronto generando un derecho. Es decir, la comunidad después puede decir, esto es un derecho adquirido, cuando no tengo eso voy a protestar porque era algo que me correspondía y no me lo están dando. Debe quedar muy claro de cuál es la relación, qué es lo que una empresa debe asumir y cuándo la empresa está haciendo algo voluntariamente. Por eso es mejor que regalar, es enseñar, digamos, o cambiar la realidad, favorecer el emprendedurismo, apoyar a los proveedores locales, y tratar de generar cambios, digamos, de generación de valor compartido y no las donaciones. Tenemos una empresa, una terminal portuaria en Colombia, que cuando ellos llegaron su estrategia fue de muchos regalos y muchas donaciones y muchas cosas con la comunidad. Cuando la terminal portuaria tuvo una crisis económica y no tuvo las condiciones para hacer eso, en vez de recibir el respaldo y la ayuda de una comunidad que había sido favorecida, por el contrario, le cerraron los caminos, le hacían piquetes, le cerraron las calles, porque para ellos era un derecho adquirido. Por eso esto es una situación muy riesgosa, y tiene que quedar muy claro, y nuevamente el mensaje, la comunicación adecuada es lo más importante. Muy bien, ¿y cuál es el reto a afrontar en la cultura organizacional frente a esta crisis? Como decíamos, sí se trabajó en cultura desde antes de la crisis, sí se fortaleció esa relación de confianza. Cuando llegamos a esta situación, estamos maravillosamente. Lo importante aquí es la comunicación constante, la comunicación clara. Si mantenemos una buena comunicación e información en todos los niveles de la empresa, entonces se va a mantener esa relación de confianza, y la cultura organizacional va a salir fortalecida seguramente de la crisis, ¿verdad? Will, no sé si sigo. Sí, no, estamos listos, ya.
Bueno, muy bien. Me Ok. quedo con pena, pero a las órdenes. Allí está el mail. Digamos, nos encanta nuestra manera, somos una asociación empresarial y justamente nuestra manera de trabajar es al servicio de los miembros en tratar de ayudarles en su networking, en sus gestiones, en alcanzar los logros. Así que por eso nos encanta comunicarnos. Todas las Perfecto. dudas Bueno, que quedaron antes pendientes de, por responder, al sí, correo le estaremos escribiendo igual. Gracias, Lucero. Gracias, Daniel. justamente antes de cerrar ya con la presentación, quería recordarles que van a recibir por correo todos los asistentes a este webinar la presentación, la van a recibir para que puedan justamente, si quieren compartirla de manera interna con sus colaboradores. También van a recibir un certificado de participación por haber formado parte de este segundo webinar y también se enviará la grabación de este seminario. ¿Ok? Al salir de la sesión, se va a direccionar al formulario de preevaluación. Como les digo, hasta el día de mañana estamos manteniendo esta preevaluación sin costos. Si estarían interesados en participar, como no tiene ningún costo, tampoco los obliga a certificarse. Es una decisión que ustedes tomarán en función a la propuesta que nosotros les enviaremos en cuanto a la certificación, pero la preevaluación sí es totalmente gratuita. Entonces, si estarían interesados en inscribir a su empresa, solamente completar este formulario online, enviarlo y nosotros lo recibimos y empezamos con las gestiones para programar esta entrevista sin costo. ¿Sí? Entonces, agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Daniel, gracias por la ponencia. Y bueno, ahí están los correos electrónicos. Como bien dice Daniel, nos pueden escribir cualquier consulta. Está nuestra página web para que ustedes puedan ingresar y puedan conocer más acerca de nosotros, de las empresas certificadas, vean nuestros videos institucionales y bueno, nosotros estamos atentos a poder ayudar a los que necesiten. Muchas Listo. gracias. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias a todos por su participación.